Ok, hemos llegado por fin. Problemas técnicos serios. Esta computadora me está fallando, pero una cosa demasiado de brutal. Pero nada, vamos para adelante. Nada va a impedir que nosotros hagamos esta entrevista hoy con Joan Rodríguez Bebe. Yo sé que tú la estás esperando, así que no los hago seguir esperando. Aquí está ella. Saludos, Joan. ¿Cómo te encuentras? Hola, hola, ¿cómo estás, Christopher? Estoy muy bien. Muy bien, muy bien. Perdóname los inconvenientes técnicos, cosas que pasan Eso es de la parte de, nada. eso es parte de, pero contentísima de poder compartir contigo en este espacio. Soy tu seguidora en las redes sociales, así Qué bueno. que gracias por la invitación. Obviamente yo también te sigo y esto es importante porque nosotros, especialmente tú, ¿verdad? Tú trabajas issues que son importantes y para mí yo lo veo más como un trabajo de darte el respaldo que tú necesitas porque hay mucha gente en las redes, alguna gente buena y alguna gente no tan buena. Agradecida por eso, y de hecho, son los pocos los que se atreven a hacer las cosas de frente. La mayoría están detrás de un troll. Así que Sí, correcto. eso no tienen valentía alguna. Correcto, ellos se ponen una página anónima y por ahí se van. Exacto. Pero el, yo quería hablar contigo hoy porque yo sé que han pasado muchas cosas, ya estamos cerca de las elecciones, ¿verdad? Ya lo que faltan son 4 meses, como 4 meses. Julio, agosto, septiembre, octubre. Bueno, sí, 4 meses. Sí, 4 meses, eso se va así, rapidito. Eso es así. Y yo quería hablar contigo acerca de tus experiencias en el Senado, porque tú eres nueva en el Senado, este es tu primer cuatrenio en el Senado, y obviamente sabemos que vas a revalidar para otros 4 años más, pero quería que tú me expresaras un poquito de cómo te ha ido, cómo tú has encontrado este asunto de estar en el Senado por primera vez y cómo tú calificas la experiencia. Bueno, en términos generales, siempre digo que ha sido una experiencia positiva. La verdad es que yo puedo decir que fui con muy pocas expectativas, porque Ujú. realmente yo no sabía en la práctica cómo operaba el día a día en la legislatura, porque no tenía ninguna experiencia, o sea, ningún bagaje absoluto, o sea, en lo más mínimo, Ujú. en el terreno político hasta que llegué. O sea, que básicamente fue como tirar a una persona a una piscina sin saber nadar y tener que aprender a nadar para sobrevivir. Sí, Literalmente, así fue. Así que yo creo que no perdí mucho tiempo aprendiendo. Aprendí bastante rápido cómo era la dinámica parlamentaria, cómo era que se movían las cosas allá adentro, qué hacer, cómo hacerlo mejor, con quién hablar, con quién negociar, porque también parte del sí, trabajo legislativo implica mucha negociación en el buen sentido de la palabra negociación. ok, Muchas veces a veces se asocia a negociar con ceder tal vez principios o valores, ¿verdad? Y no necesariamente. Hay negociaciones que son necesarias y que precisamente abren paso a un diálogo y a la posibilidad de lograr cosas mejores, tal vez no claro. perfectas, pero buenas. Ujú, ujú. Así que bueno, aprendí rápidamente el modus operandi y en términos generales puedo decir que el resultado de la gestión legislativa que llevamos a cabo desde el Senado fue positiva. Fue muy positiva. Para que ustedes tengan una idea, aunque ciertamente el trabajo de un legislador no se puede medir solamente a base de la cantidad de proyectos de ley presentados o que se hayan convertido en ley. Ujú. Pues por múltiples factores, Sí, pero ciertamente también es parte de la conquista, de los logros alcanzados. Y sí. sobre ese aspecto particular de lo que es toda la labor legislativa, que como ya dije, implica mucho más, pues yo estoy muy satisfecha con el hecho de que culminada esta sesión, se termina, puedo decir que se aprobaron y se convirtieron en ley 15 proyectos en los que soy autora y 6 proyectos en los que soy coautora. Ujú, Así que verdaderamente para ser una sola legisladora hasta el momento, porque esperamos en noviembre que seamos más los ujú, senadores y representantes de Proyecto de Dignidad, porque podemos tener mayoría si el país lo decidiese. ujú. Por lo menos en el Senado podríamos ser 15. Así que Sí. ahí habría una mayoría legislativa. Este, pues tengo que decir que verdaderamente para hacer mi primer cuatrenio, para ser una sola en el cuerpo,
Creo que los resultados desde ese punto de vista son muy positivos, máxime tratándose de una legislación variada, atendiéndose muchísimos temas, entre ellos temas de educación, temas de salud, temas de corrupción, temas de abuso sexual, temas de familia, adopción, energía, entre otros. Así que yo invito al público a que naveguen por mis redes sociales para que conozcan en detalle, ¿no?, del trabajo realizado, porque es un trabajo amplio. Y bueno, desde ese punto de vista, pues puedo también decir que contenta con no solamente lo que logramos hacer desde el punto de vista de la ofensiva legislativa, sino también desde la defensiva, es decir, todo aquello que logramos detener y que eran medidas, tanto en el campo social como económico, que eran en detrimento del país. Que eso es otra versión, ¿no?, del trabajo legislativo que tal vez no se puede cuantificar de la misma manera, pero que es un trabajo imprescindible. Detener lo que es malo es un trabajo fundamental. Yo quería hablar contigo sobre eso porque en esto hace como una semana salió un artículo en El Nuevo Día donde unos analistas dijeron que la entrada de partidos nuevos y legisladores independientes había hecho que el proceso legislativo fuera floja, o sea, que no se había hecho suficiente producción de leyes nuevas, ¿no? Yo soy de las personas que yo pienso que en cuanto a leyes, a veces más es peor, a veces menos es mejor. Porque nosotros seguimos creando leyes y leyes y leyes y leyes, muchos de ellos se convierten a veces hasta en letra muerta, donde nadie, ¿verdad?, nadie las hace caso, ni tan siquiera la policía, no tenemos los recursos para poder llevarlas a cabo, para que se hagan cumplir. Y en este caso, yo creo que es bien importante la gestión que tú estás diciendo, que tiene que ver con, y voy a traer un proyecto en específico, que yo me quedé de una sola pieza cuando yo vi que tú fuiste la única persona que se fue en contra del proyecto de acoso callejero. Que fuiste la única. Y a mí me está extraño porque yo decía, pero ven acá, los PNP no dicen que ellos son conservadores, ¿por qué esta la dejaron pasar? Te pregunto yo, ¿por qué dejaron pasar ese proyecto? Si tú te acuerdas, yo sé que eso fue el año pasado, si no me equivoco. ¿Por qué dejaron pasar ese proyecto? ¿Fue una negociación con MBC, con el PIB? Pues la verdad es que no sé, ¿no?, cuál fue la motivación de la delegación del partido PNP en ese momento dado, porque no lo discutí con ellos. Pero yo me acostumbré a ser a veces una voz solitaria en ocasiones, y no me molesta porque le digo la verdad, o sea, yo simplemente, como yo no encuesto, como yo no veo encuestas ni tomo decisiones a base de si me conviene o no me conviene, pues yo simplemente desde un principio sabía que iba a asumir, y así quise, ¿verdad?, mantenerme durante todo el cuatrienio firme en defender sencillamente aquello que yo entendía que era lo correcto desde mi perspectiva, por supuesto, ¿no? Y eso fue lo que hice. Así que cuando me tocaba levantarme sola, con mucho orgullo, ¿no? Y con mucho tesón. Pero no, ciertamente, que tenías razón, tú tenías razón, porque los populares inclusive decidieron no votar sobre él en la Cámara, y yo me quedé en shock porque yo decía, ven acá, ¿cómo es posible que esta pieza legislativa es tan controversial que los populares no lo pasan, que se supone que sean los más de izquierda, pero los PNP lo pasaron sin nadie titubear? Mira, realmente son contradicciones, ciertamente, que la gente va captando en el proceso legislativo. Y yo quiero, aprovechar porque estás tocando ese proyecto en particular, decir lo siguiente, y porque esto pasa con mucha frecuencia en la discusión de las medidas que se presentan. Muchas veces se presentan proyectos cuya intención es buena. Es decir, lo que se dice que se busca, el propósito que se persigue, en sí mismo puede ser un propósito positivo. Vamos a poner un ejemplo. Es como si decimos, queremos combatir el discrimen. Bueno, pues automáticamente que usted habla de discrimen, usted piensa que el discrimen es malo y que por lo tanto combatirlo es bueno. Usted habla, yo quiero combatir la violencia. Bueno, pues combatir la violencia es bueno. Combatir la violencia hacia la mujer, pues combatir la violencia hacia la mujer como un objetivo es un propósito bueno. Y así, ¿no? Podemos dar otros ejemplos. Y con esto lo que quiero decir es que muchas veces en las piezas legislativas, aunque los propósitos eran nobles, eran propósitos buenos, cuando se leía el texto de la ley, lo que
realmente planteaba, proponía el proyecto, era contraproducente o en sí mismo era un sinsentido, iba a provocar más problemas que beneficios. Entonces, esto es bien importante porque muchas veces en la discusión pública, claro, y yo no culpo al ciudadano, ¿verdad?, común que no está en la legislatura porque no tiene el proyecto en sus manos, porque usualmente estos proyectos, ¿verdad?, no se publican en la prensa completamente, sino que se publican editoriales, resúmenes, etcétera. Así que la gente se deja un poco llevar por los titulares o por lo que opinen X o Y personas. Pero ese es un gran reto a la hora de discutir proyectos. Poder separar la intención de lo que realmente se propone y cómo eso se llevaría a cabo en la práctica. Sí. Por ejemplo, y más importante en la práctica, obviamente. Claro, ese caso del acoso callejero. Pues tú sabes, pues estamos de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo en que no quiere que alguien sea acosado. Ok, hasta ahí estamos bien, nadie quiere ser acosado y nadie debería ser acosado. Pero ese proyecto era absurdo, por ejemplo, ese proyecto, y recuerdo yo que tenía disposiciones que establecía que hasta un silbido, o sea, silbarle a alguien podía ser interpretado como un tipo de acoso. Entonces tú decías, bueno, pero ven acá, porque el lenguaje del texto no distinguía distintos escenarios, no establecía patrones, etcétera, etcétera. Entonces tú decías, bueno, todo va a depender de lo que la persona que lo recibe quiera plantear. Si a la persona le gusta la persona que le sirvió, no hay acoso. Pero si no le gusta, puede decir que hay acoso. Es subjetivo. Ese se tornaba en la ejecución. O sea, si lo ponías en la práctica realmente en un proyecto que iba a provocar más mal que bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tan pronto yo vi el proyecto, yo me acuerdo que yo dije, diantre, este proyecto, por favor, no puede pasar. Y yo me alegré tanto, de verdad, que no pasó, aunque yo pienso, ¿verdad? Yo no soy abogado, pero sé leer. Y yo pensaba, mientras yo estaba leyendo el proyecto, yo decía, para mí que este proyecto es inconstitucional, porque es la primera enmienda. O sea, no veo cómo esto alguien lo lleva a una corte federal y se tiene que caer. No veo cómo es posible que le estén dando boletos a la gente por decir algo o por hacer un silbido con la boca que no se sabe ni tan siquiera si era dirigido a esa persona o no, sino de cómo lo interpretó esa persona, ¿verdad? Sí. Así que yo pienso que era un disparate. Y así hemos visto muchos. Y así hemos visto muchos proyectos que por eso te digo que el trabajo legislativo no solamente las medidas que uno logra que lleguen a feliz término, también aquellas medidas que uno logra derrotar. Sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Entonces, esto obviamente, yo no sé, yo he visto un par de cosas que a mí me han consternado en cuanto al ambiente que se ha creado en tu contra y en contra de los conservadores en ese sentido. Porque yo me acuerdo hace, no sé si eso va 1 o 2 años atrás, que en una tú estabas en tu tiempo, ¿verdad? Que estabas en el proceso ahí de dar hablando sobre un proyecto y creo que Ana Irma Lacente cogí y te sacó la lengua. No creo que haya sido a propósito. Para hacerle justicia a la compañera, yo no creo que haya sido intencional. Es que hay un video y todo donde aparece ella sacando la lengua mientras tú estabas hablando, así que... Sí, pero esa es la gente haciendo memes, porque tengo que decir que la compañera y yo tenemos diferencias muy claras. Claro, yo creo que ha quedado totalmente corroborado en el debate. O sea, no nos escondemos ninguna de las dos en cuanto a las posturas que asumimos. Y tengo que decir que a pesar de todo esto, tenemos una relación muy cordial. Así que no puedo atribuirle esa maldad que le hicieron. Eso mismo lo que quería preguntarte, porque también vi, esto fue bien reciente, esto no fue, hace poco tú estabas en un programa de televisión y estaba Rosa Seguí y habían 2 personas más y tú estabas hablando, si no me equivoco, del último proyecto tuyo, donde estabas hablando sobre las niñas de 15 años o menos con el asunto del aborto. Y mientras tú estabas hablando, ninguna de ellas te miraban ni te proferían nada. O sea, era como y unas caras bien serias, bien concentradas, así como. Y no sé si era, ustedes se hablan o es que algunas personas son así. Mira, yo tengo que decirles que sí, obviamente cuando hay debates, hay debates. Y sabemos, claro. y hay días que preferimos, obviamente, mirar para el lado, ¿no?
Sí, sí. por la naturaleza de la discusión política. Pero Ujú. en términos generales, yo tengo que ser sincera, o sea, y comentarle que el trato, por lo menos el trato en el espacio de trabajo, Sí, ha sido un trato de parte y parte respetuoso, a ok, pesar de los debates álgidos que hayamos podido tener. Y eso por claro. lo menos es así en el intercambio allí en la legislatura. No puedo decir lo mismo de otros espacios, como lo son las redes Exacto, sociales. O sea, en las claro, redes sociales la cosa cambia por completo y ahí por vemos completo. obviamente dinámicas que son realmente enfermizas, que son tóxicas y que nada son conducentes al respeto de la pluralidad social. Y eso Sí, es lo que estamos viendo y de hecho es una de las cosas que a mí más me preocupa, como, no solamente como senadora, que me preocupa como ciudadana. Y me preocupa francamente la intolerancia a sí. la disidencia, la Ujú. intolerancia a la posibilidad de pensar distinto, la Sí, intolerancia que usted pueda expresar un punto de vista distinto a lo que es en lo políticamente correcto o el discurso político dominante. Y ese nivel de intolerancia que se traduce realmente en hostilidad, se traduce en aversión hacia las personas, se traduce en personalismos, se traduce en violencia verbal, se puede ujú, traducir en violencia física. Me parece altamente preocupante, venga de quien venga, venga de la derecha o venga de la izquierda. O sea, es claro, condenable desde cualquiera de los espectros que se esté analizando esta dimensión, ¿no? Y eso claro. es algo que a mí particularmente me preocupa como sociedad, Sí, porque vamos viendo cómo se va perdiendo la capacidad de dialogar y la capacidad de debatir. Y sí, y le digo, es preocupante por demás, porque si queremos realmente hablar de la defensa de un sistema democrático, tenemos por naturaleza, por lo que implica la propia democracia, que aprender a convivir con la pluralidad social. claro, Eso no claro. quiere decir que vamos a dejar las distintas facciones de buscar convencer a la mayoría de escoger un camino u otro ante las diferentes coyunturas que se nos enfrenten. Obviamente, ciertamente eso es parte de la dimensión. Lo que no puede ocurrir de ninguna manera es que el grupo alguno trate de imponer Ujú. por la fuerza del Estado una forma única de pensar o de actuar. Es Y eso es correcto. verdaderamente un asunto que obviamente tú lo conoces muy bien, que ocurre no solamente en Puerto Rico, sino que está ocurriendo en otras partes del mundo. Y a ese tipo de conducta, a ese tipo de avalancha impositiva, yo le he estado haciendo frente desde el trabajo legislativo. Sí, pues, ahora que tú me lo traes, quería traerte, pues, obviamente, otro asunto que pasó, que fue el de Pedro Julio Serrano, que dijo que él quería eliminar a PD, así mismo. Y me parece que la estrategia de él es vilificar, ¿verdad?, a PD, usando la empatía por la causa LGBT como un arma en contra del Proyecto de Dignidad. ¿Cuál es tu apreciación sobre esto que ocurrió con Julio? Porque normalmente yo imagino que si tú lo ves en un pasillo, quizás tú lo saludas como si nada. Mira, realmente cuando uno le escucha, uno puede rápidamente capturar el nivel de hostilidad. Ujú, Y es un nivel de hostilidad que es infundado, porque no está fundamentado en actos que justifiquen lo que él expresa. Así que hasta cierto punto, yo diría que hay un grado de digámoslo así, de imaginación que se aparta verdaderamente de lo que está ocurriendo y que se aparta de lo que se ha estado defendiendo y batallando desde Proyecto pero Dignidad. Joan, es que tú eres más que una en el Senado. Tú no eres 20 ni 30, tú eres una. Yo soy una, ¿Cómo es exactamente. posible que tú siendo una, tú eres la única de verdad que hay que eliminar y los demás partidos que también votan a cada rato en el mismo, ¿verdad?, renglón que tú, conservador? Porque yo los miro, yo los miro, yo veo cuando salen las votaciones y yo veo que tú te alineas con cierto grupo y ellos se alinean contigo y hay otros que se alinean más para el otro grupo. Entonces, ¿por qué tú eres la enemiga y ellos no?
La pregunta. Es que hay cosas, mira, Christopher, hay cosas que sencillamente no tienen sentido. Yo vuelvo y digo, como he dicho ya un montón de veces, mire, aquí tiene que existir la capacidad de que podamos reconocer que no todos somos iguales, pero sobre todo que debemos respetar la capacidad de todos de pensar, hacer un ejercicio crítico sobre todos los aspectos de la vida y poder comunicar nuestras opiniones sin que nos sentamos necesariamente señalados u ofendidos. Estamos llegando a un punto donde nadie puede opinar de una forma distinta al lobby LGBT. Eso es lo que está pasando aquí. Pedro Julio Serrano, cuando asume esa actitud, que desde mi punto de vista no es la actitud de la mayoría de la gente de la comunidad LGBT. Yo tengo, de hecho, hay miembros de la comunidad LGBT que han votado por mí, que van a seguir votando por mí, y habrá más que votarán por mí también ahora. Cuando tú escuchas cuando se escucha lo que uno está diciendo, entonces realmente se puede tener una conversación sensata. Lo que pasa es que hay activistas como Pedro Julio Serrano que lamentablemente no respetan la posibilidad del otro de pensar distinto a él. Y eso es un problema gigantesco. Y fíjense que cada vez más son las personas que repiten al papagayo el estribillo de el famoso discurso de odio. Sí. Ustedes pueden ver que hay políticos. De hecho, los otros días, por ejemplo, vi a Juan Dalmau, que participó de la parada LGBT en Condado, diciéndonos, une el amor por Puerto Rico, no el odio. Pues mire, cuando una persona hace ese tipo de expresión, lo que está diciendo es sencillamente, si usted no piensa como yo, en cuanto a ciertos temas particulares que tienen que ver con la identidad sexual, que tienen que ver con la percepción de la sexualidad humana, etcétera, etcétera, pues mire, usted es un ser odiante. Y por lo tanto, usted cállese la boca. Eso es lo que están diciendo. Usted piensa como nosotros, están diciendo ellos, y si no piensas como uno, entonces te acusan de que tú odias. Porque no hay capacidad para respetar las diferencias de pensamiento y de opinión. Su discurso de respeto a la diversidad es un discurso a medias, porque solamente el respeto, ellos reclaman solamente el respeto a la diversidad sexual. Pero entonces no respetan la diversidad de opiniones, la diversidad de creencias, la diversidad de valores. Oye, y sencillamente lo que nosotros estamos diciendo, mire, vamos a respetarnos mutuamente. Ustedes tienen libertad para vivir como ustedes entiendan. Ustedes tienen la misma libertad que uno para asumir las posturas que ustedes quieran. Aquí nadie está limitando a nadie a pensar o a vivir como quieran. Ahora, tienen que respetar que hay personas que piensan distinto a ustedes y no le pueden imponer a todo el mundo, por ejemplo, la neolengua de género, para que todo el mundo esté obligado a hablar con un lenguaje que es sectario, con un lenguaje que es ideológico, que si personas cisgénero, que si transgénero, que si y toda la jerga ideológica de género. Pues mire, si usted quiere hablar en esos términos, pues tiene la libertad de hacerlo y yo respeto su libertad. Por ejemplo, aquellos padres, hay padres que creen que un niño puede tener vulva y una niña puede tener pene y le quieren enseñar eso a sus hijos, pues mire, eso está en la libertad de ese padre, pero tienen que respetar a los padres que no creemos que eso es así, que creemos en la biología, que creemos en la ciencia y que por lo tanto creemos en enseñar a nuestros hijos una realidad como nosotros la concebimos. Es decir, esto no es tan complicado. Esto no es tan complicado porque se trata del respeto genuino de cada cual a pensar y a actuar conforme a lo que cree. Exacto. El problema es que quienes hacen ese llamado supuesto a la inclusión y a la tolerancia son los que precisamente no toleran y excluyen a los que no piensan como ellos. Y es una contradicción en sí misma. Y esto se complica, ¿por qué? Porque con el uso del estribillo de discurso de odio y no une el amor, no el odio, con ese tipo de estribillos huecos, porque son huecos, lo que hacen es intimidar. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ser acusado, de que odia. ¿Y qué pasa? Que les ha dado resultados y la gente... Sí, ha funcionado espectacularmente.
Claro que sí, y la gente se queda callada porque no quieran, ay, pero déjame no decir esto porque después me van a acusar de discurso de odio. Y Sí. como saben que la gente se intimida, pues entonces recurren a este tipo de señalamiento que, como dije, no es otra cosa que decirle a la gente, usted cállese la boca, no se atreva a pensar distinto a uno. Más violencia que eso, yo no sé qué decirte. Obviamente, Sí, pero es un tipo de violencia. Claro que sí. La idea es, primero que yo encuentro que mucho de esto también viene desde una perspectiva de que yo quiero demostrar cuán virtuoso yo soy y hacen lo que se conoce como una señal de virtud, donde tú demuestras, viste, tal como hizo Juan Dalmau, aquí estamos para el amor, no para el odio, tú sabes, cosas así. Estos aforismos que usan que son como bien bonitos, pero en realidad no tienen nada arraigado, o sea, no es nada verdaderamente que afecta a la vida de los seres humanos, es algo que suena bonito. Aparte de que yo siempre he dicho que el problema aquí es que el odio es un sentimiento humano y todo el mundo lo siente en algún momento. O sea, que tú decir que tú eres un odiador, bueno, todo el mundo termina odiando en algún momento de algo. Puede odiar un programa de televisión, puede odiar a una persona, puede odiar un país completo. O sea, el odio es un sentimiento, una emoción humana y lo importante es manejarlo, no tú negar que tú no lo tienes. Sí, pero en este caso no se trata ni siquiera de eso, Cris. Sí, O sea, sí, yo ni sé. siquiera se trata de la emoción de odiar, porque es que no hay odio, porque yo lo que estoy diciendo es diferir. O sea, esto se resume de la siguiente manera. Diferir no es odiar. Alguien que difiere pudiera odiar, pero diferir, o sea, el hecho de tener una diferencia con alguien no implica necesariamente odio. Y de hecho, esto se explica muy bien de la siguiente manera, o sea, en nuestra familia, con nuestras amistades, ¿nosotros coincidimos en todo? Pues con toda probabilidad, no. Y el que yo difiera de mi hermano, o el que yo difiera de mi papá o de mi mamá, ¿significa que nos odiamos, que yo los odie? Por supuesto que no. Significa que no necesariamente pensamos igual, y qué bueno que no pensamos igual, porque eso incluso hasta fortalece nuestra convivencia y nuestras virtudes humanas incluso. Sí. Hay que aprender precisamente a tener esa convivencia. Lo que es inaceptable en cualquier liga es la imposición. Y viene bien interesante porque casi siempre estos grupos y el lobby LGBT acusa al sector conservador religioso en específico de querer imponer sus creencias religiosas, cuando es más lejos de la verdad. Totalmente falso. Precisamente lo que el sector conservador y en específico el religioso está diciendo es, miren, vamos a respetarnos mutuamente. Yo no he visto todavía aquí a un sector religioso que quiera obligar a todo el mundo a rezarle a la Virgen María. Yo no he visto aquí a un sector religioso que quiera obligar que la gente tenga que ir a la iglesia a rezar. Yo no he visto aquí a un sector religioso que quiera obligar a la gente a hablar con los términos dogmáticos de X o Y iglesia en Puerto Rico. O sea, pues por supuesto que no. Pero ellos sí quieren imponer el lenguaje como todos, ¿verdad? Programas específicos como perspectiva de género. Eso sí, ellos lo quieren imponer a la mala. Y ahí donde yo te doy la razón totalmente, porque por ejemplo, en ningún momento se ha presentado un proyecto para decir, mira, de ahora en adelante, pues la Biblia se tiene que leer en todas las escuelas de Puerto Rico. Imagínate una cosa como esa. Y si fuera así, nosotros mismos nos opondríamos, porque entenderíamos que no es lo correcto, que no es lo prudente. Hay muchísimos cristianos que no estuvieran de acuerdo con eso. Exactamente, porque sería imponerle a otro sobre su voluntad unas creencias subjetivas y sectarias, y eso es contrario a la libertad del individuo, que es un elemento esencial que siempre debe ser salvaguardado. Claro, claro. Y ahora que estamos hablando de ese tema, yo me acuerdo en las elecciones del 2020, especialmente pasó mucho con César Vázquez, cuando él iba a los debates, siempre había alguna moderadora, casi siempre, que se le iba en contra a César y le tenía como una cosa, y siempre llegaba la pregunta acerca de perspectiva de género. ¿Tú crees que ya con estos 4 años que han pasado, que el Proyecto de Dignidad se ha distinguido más,
tú misma te has distinguido, tú has ido a la televisión ya, tú tienes que haber perdido la cuenta cuántas veces ya tú has ido a televisión y a radio y a podcast y aquello, lo otro. Y como que ya ese discurso de que todo lo que tú digas que va en contra de perspectiva de género, ¿tú crees que todavía la gente están como que, esta gente son malas por esto? ¿O tú crees que eso todavía le van a dar duro ahora a Javier cuando vengan los próximos debates? Todavía falta, todavía queda, sí, definitivamente. Y la realidad es que es bastante constatable como la mayoría también de los medios y sus líneas editoriales están a favor de la imposición de la llamada perspectiva de género en todos los ámbitos, no solamente el educativo. Así que a mí no me extrañaría que también en este periodo electoral, pues este sea otro tema neurálgico y que obviamente se confronte a los distintos candidatos con este tema. Wow. Yo sí te puedo decir que me da la impresión, no tengo forma de corroborarlo, pero me da la impresión que es cada vez más la ciudadanía, aquí ya estoy hablando no de la prensa, sino del ciudadano, se ha dado cuenta y ha podido distinguir realmente lo que significa o lo que implica esa llamada perspectiva sectaria e ideológica sobre la sexualidad. Y yo creo que ya, ¿verdad?, el país ha ido abriendo los ojos, no solamente por las discusiones internas aquí a nivel de Puerto Rico, sino además también porque la gente cada vez está más conectada con lo que ocurre en otras partes del mundo y por lo tanto se van enterando y van escuchando diferentes podcasts, diferentes discusiones políticas en otras partes del planeta y ¿verdad?, también a diferentes exponentes que hablan y que obviamente pues defienden las libertades individuales alrededor del mundo. Y yo creo que todo eso ha contribuido a que cada vez más la mayoría de la gente pueda distinguir lo que está ocurriendo. Ok, pues vamos a ver, yo ¿verdad? Tengo mucha esperanza que en estos próximos debates que vengan por ahí, que Javier salga muy bien, lo veo, por cierto, lo veo mucho más agresivo que inicialmente. Yo creo que él, una vez que se acabaron las primarias del PNP y el Partido Popular, como que se puso las pilas y eso está bien interesante. De una vez te pregunto, porque junto con ¿verdad? Ese ímpetu ahora de Javier, hemos visto a un Tomás Rivera Chats ir en contra de Javier Jiménez en el día de hoy mismo y ha ido en contra tuya. ¿Te sorprende en algo esto? No me sorprende, obviamente cada cual tiene su estilo. El senador Tomás Rivera Chats tiene un estilo bastante agresivo, si pudiésemos decir. Realmente yo me distancio de ese tipo de estilo. En ocasiones he rispostado, o sea, he contestado cuando lo he entendido meritorio, pero no necesariamente me interesa estar en esa dinámica que también considero poco saludable para el debate político en el país. O sea, mire, verdaderamente, eso no ayuda en nada, eso puede entretener y puede en algún momento generar algún tipo de, ¿verdad?, de tráfico en las redes sociales y la gente se entretiene en el momento, pero más allá de eso yo no considero que sea una dinámica positiva y en ese aspecto, como dije, si bien en ocasiones es meritorio, ¿no?, una respuesta, la verdad es que no debería ser la norma y de mi parte, o sea, yo trataría de distanciarme de ese tipo de estilo que verdaderamente no es fructífero. Obviamente lo que sí estamos viendo desde el punto de vista de análisis político es un partido PNP que realmente está preocupado por el desarrollo y el crecimiento del Proyecto Dignidad. Van a tratar de dar la impresión de que esto no es así y de minimizar, como han estado tratando de hacer, de minimizar el impacto que ha tenido el surgimiento del Proyecto Dignidad. Pero imagínense si están preocupados que siendo solamente una senadora y una representante, básicamente el PNP no se saca de la boca a Proyecto Dignidad. No. O sea, hablan constantemente de Proyecto Dignidad. No solamente hablan, mire, si usted entra a la página de la candidata a la gobernación del PNP, usted va a ver que hasta los colores de ropa literalmente son turquesa en la mayoría de las ocasiones. O sea, es una cosa que hay que decirlo, porque es que
estas cosas no son fortuitas, o sea, todo esto es estrictamente coordinado y planificado. Así que imagínense, si solamente siendo una y una en ambos cuerpos, el partido PNP no nos saca de su boca y arremete tan agresivamente contra Proyecto Dignidad, créanme que es porque les preocupa. Si no les preocupase, sencillamente ni nos mencionaría. Sí. Así que esto no surge en el vacío, no surge de la nada. Lo que desde mi punto de vista, si lo analizamos estrictamente desde esa vertiente, pues resulta positivo, porque quiere decir que hemos hecho mella, quiere decir que el trabajo ha rendido frutos y quiere decir que se dan cuenta que cada vez son más los que ven al partido PNP, que no los ven como una opción y que ven a otras estructuras, incluyendo a Proyecto Dignidad, como una opción de triunfo ahora en noviembre. Oye, y que es real, puede ganar cualquiera. Estamos hablando que el próximo gobernador gana, como ya se ha dicho en innumerables ocasiones en diferentes medios, con un 32% aproximadamente del voto. O sea que esto es un juego para cualquiera. Cualquiera puede ganar estas elecciones. Claro que sí. Y es importante que nosotros mantengamos la fe de que esto se puede dar, porque los conservadores para eso estamos para ganar las elecciones y poner a cambios. Hablando de esos cambios, hay algunas preguntas por aquí que te voy a hacer porque hay personas haciendo preguntas. Vamos a ver por aquí. Lo vi por aquí. Ok, vamos con esta porque esta me gustó. Esta es de Jorge Santos, que dice: ¿cuál es su opinión del sistema contributivo de la isla? Yo creo que yo sé cuál es, pero dale. Bueno, mira, la realidad es que si yo pudiera implosionar no solamente el sistema contributivo, sino otras cosas, pues lo haría. Obviamente es un tema sumamente complejo, particularmente por la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal. O sea que nosotros sabemos que por más que queramos en este momento hacer una reingeniería contributiva, la realidad es que tenemos un muro de contención que va a limitar muchas de las posibilidades de reformar el sistema. Eso no quiere decir que no se deba intentar, pero sabemos que es un camino empinado. Así que yo tengo que decir que obviamente a mí me gustaría que fueran posibles la consecución de distintos tipos de cambios al sistema contributivo. Obviamente me encantaría decirte que quisiera que se redujeran las contribuciones de los individuos, pero no lo puedo decir con una varita mágica. Eso requiere realmente una discusión seria. Sí pienso que hay cosas que se pueden hacer y que son sencillas, que tal vez no implican tanta complejidad, pero que a nivel procesal realmente sí tendría un impacto positivo, sobre todo en el comerciante. Por ejemplo, yo propuse en este cuatrenio un proyecto para simplificar el modo del pago de la patente municipal. Pues mire, eso es un tipo de reforma que no es una panacea, no resuelve todos los aspectos, pero ese tipo de propuesta para simplificar cómo se llevan a cabo los procesos implica una reducción de gastos a los empresarios, particularmente a los pequeños y a los medianos. Así que ese tipo de medidas, tal vez más sencillas, pero con impacto positivo, yo creo que deberían atenderse en el próximo cuatrenio desde el inicio y con mayor celeridad. Ok. Tenemos otra pregunta aquí de Javier Rivera que pregunta que si estás de acuerdo con el voto de los presos. Pues mira, sí. Ok. ¿Podrías abundar un poquito? Porque yo honestamente yo no estoy muy de acuerdo, pero dime tu pues versión. Mira, digo, me tendría que convencer de lo contrario, ¿verdad? Pero creo que es una población que está haciendo, ¿verdad? Que no ha perdido su dignidad por el hecho de haber delinquido. Obviamente está ya en prisión. Implica una limitación al disfrute de los derechos de los ciudadanos. O sea, básicamente no tienen ningún disfrute de los derechos que disfrutamos cada uno de nosotros en la libre comunidad. Sí creo que el privarlos del ejercicio del voto pudiera entonces ocasionar algún tipo de abandono absoluto a la salvaguarda de la dignidad humana de esas personas que están privadas de libertad. Esa es la razón. Ok, porque yo la forma que yo lo veo es que se utiliza ese voto para hacerle promesas a los presos y darle, no
No sé si tuviste algo que tenía que ver hasta con unos pool party que hicieron para presos y todo esto. Pero mira, Christopher, eso lo hacen con todos los sectores, no solamente con los presos. Las promesas de los políticos están en todas partes. Están en las cárceles, están en el sector empresarial, están en el sector obrero, están en el sector, ¿verdad? Y así pudiésemos hacerlo por industria. O sea, que los políticos en su mayoría prometen y prometen y le prometen a todo el mundo. Esa es la realidad, así que eso no es algo particular o exclusivo de la persona privada de libertad. Mi preocupación, como ya expresé en torno a este tema, es que privar de elegir quién es el que va a tomar las decisiones en el país y que va a tomar las decisiones que impactan también su vida dentro de ese espacio ¿verdad?, de encierro, pudiese tornarse también en un asunto de abandono absoluto a aquellas medidas que redunden, ¿no?, en la protección de la dignidad humana, porque si el político entiende que esa persona no tiene nada que opinar en cuanto a la elección de los que van a regir el gobierno, pues entonces, ¿para qué preocuparse por ellos? ¿Para qué preocuparse por la protección de su dignidad humana? Y yo estoy aquí, o sea, tengo algo bien claro, o sea, el que delinque y el que le falla a la sociedad y el que le falla a otros tiene obviamente que cumplir. O sea, hay un aspecto que es ¿verdad?, desde la dimensión estrictamente punitiva. Está la rehabilitadora, que es otra dimensión, ¿no?, de nuestro sistema correccional. Pero, o sea, lo importante es que el que está en una prisión pierde el disfrute de todos sus derechos más básicos. O sea, está pagando, está cumpliendo. La pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad, si estas personas no pudieran ejercer el derecho al voto, ¿los políticos se olvidarían de ellos? Las condiciones en las cárceles, ¿cómo serían? ¿Serían peores de las que son ahora? Y son ese tipo ¿verdad?, de situación que yo obviamente me planteo porque yo creo que aunque una persona delinca y le falla a la sociedad, no pierde su dignidad. Y yo creo que hay unos mínimos que también se tienen que garantizar a todo ser humano. Claro, claro. O sea, que tú piensas que el ejercer el voto es uno de esos mínimos. Pero es uno de esos mínimos como, digamos así, como un garante de que el que gobierne no va a decir, pues como ellos ni votan, no nos tenemos que preocupar. Si se están muriendo de hambre, pues que se chave. Si se están muriendo de frío, pues que se chave. Sí, porque como ellos no votan, pues ellos no tienen poder. Como ellos no votan, ellos no pintan nada aquí, así que se chave, porque a mí no me va a afectar para nada las decisiones que yo tome sobre lo que ocurre en ese sistema correccional. Y ahí entonces que me preocuparía que se atente contra la dignidad de esos seres humanos, que no pierden su dignidad, vuelvo y digo. Okay. Interesante ese punto de vista, fíjate, no había pensado en esa parte del argumento, está muy bueno. Vamos a ir, ¿verdad?, terminando, pero quería traer que también trae Jorge Santos, que yo creo que está bueno, que dice que qué país del mundo usted ve como ejemplo para seguir. Ay, imagínate, no me gustaría hablarle de un país en específico, a lo mejor, ¿verdad? Pues, O varios, quizás varios. Sí, algunas políticas públicas de algunos países, o sea, las políticas públicas pro familia de Hungría, por ejemplo, pues me parecen positivas. Me parece positivo también, por ejemplo, el sistema de libre mercado de los países como Suecia, los países nórdicos particularmente, que tienen un sistema de libertad económica y por lo tanto esos índices, ¿no?, siempre están en los primeros escalafones. Pues tal vez pudiésemos mirar en esa dirección cuando hablamos del tema económico. Sí. Y así tal vez, ¿verdad? Ok. Último. Estamos en una crisis que silenciosa, yo digo, porque casi no se está hablando. Se habla de vez en cuando, pero después no se vuelve a hablar del tema, que es el de la baja natalidad de Puerto Rico. Nosotros lo sabemos. Yo encuentro que no se está haciendo prácticamente nada para trabajar con esto, para ayudar a que parejas jóvenes puedan adquirir su propio hogar, para que los jóvenes pueden tener buenos sueldos y buen empleo, y ellos puedan crear su vida aquí en Puerto Rico, porque muchos todavía yo creo que se están yendo a base de que no tienen una seguridad de empleo, de un empleo bueno, de un hogar. O sea, nosotros en Puerto Rico obviamente no tenemos mucha libertad económica y la gente termina votando con los pies. O sea, se van para Estados Unidos a buscar esa libertad económica porque no la consiguen aquí, y obviamente porque hay más oferta de empleo allá. ¿Hay algo en que tú tienes en la agenda
para empezar a trabajar esto, aparte obviamente, nosotros sabemos que tú eres de las que más dura le metes a todo lo que tiene que ver con el aborto, que obviamente aporta al problema. ¿Hay alguna cosa que tú tienes ahí que estás construyendo, una idea que a ti te gustaría implementar? Mira, honestamente, este es un tema complejo, ¿no? Sí. Pero yo diría que mucha gente, o sea, muchas personas jóvenes, o no consideran tener hijos o consideran tener, ¿verdad? Tal vez un solo hijo, porque las circunstancias de vida verdaderamente son abrumadoras. O sea, ahora mismo la realidad es que vivir en Puerto Rico está difícil. O sea, las Difícil. circunstancias aquí a nivel económico Sí. son desesperanzadoras para muchas personas. Y como tú Así dices, es. muchos recurren obviamente a la migración. Y realmente para que la gente se quiera quedar en Puerto Rico o la gente quiera regresar a Puerto Rico y formar familia en Puerto Rico, tenemos que mejorar la calidad de vida. O sea, Sí. y de hecho los estudios, hace poco la Cámara de Comercio hizo un estudio y eso es lo que indica. Mira, la gente se va buscando mejor calidad de vida y mejores oportunidades de empleo. Pues mire, si sabemos que eso es así, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la manera de que en Puerto Rico tengamos mejor calidad de vida y mejores oportunidades de empleo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, desde la perspectiva de Proyecto Dignidad y mi perspectiva personal, esto solamente es posible, o sea, solamente es posible hablar de que mejora la calidad de vida en Puerto Rico si tenemos más riqueza. O sea, no podemos hablar de mejorar la calidad de vida en Puerto Rico si no tenemos más riquezas que permitan precisamente que la gente tenga mejores condiciones de vida y que incluso el gobierno tenga tenga más recursos para ofrecer mejores servicios. Y esto es bien importante. Y aquí nosotros proponemos a nivel filosófico, pero también en la práctica de nuestra legislación y nuestra política pública, promovemos como visión económica lo que entendemos que es la libertad económica del individuo. Nosotros creemos que el gobierno debe intervenir lo menos posible o intervenir cuando sea verdaderamente necesario en la actividad económica privada productiva. ¿Para qué? Para dejar que los seres humanos puedan florecer, que sus talentos puedan surgir y alcanzar su potencial. Nosotros creemos verdaderamente que o sea, que mientras más ciudadanos sean exitosos, más exitoso va a ser el país a nivel general. Y por lo tanto, el gobierno, lejos de ser un entorpecedor y un empobrecedor del ciudadano, debe ser un facilitador. Sí. Y para ser un facilitador, a veces tiene que dar 10 pasos para atrás y dejar que la gente pueda actuar en libertad dentro del terreno económico. Y les voy a dar un ejemplo, porque a lo mejor me estoy quedando muy filosófica, ¿verdad? En la parte muy teórica, pero ¿cómo se traduce esto en la práctica? Mire, un ejemplo. El tema de las licencias ocupacionales. Recientemente el Instituto de Libertad Económica publicó un estudio sobre este tema. ¿Y qué se dice sobre las licencias ocupacionales? Pues mire, se dice que la mayoría de ellas, no todas, algunas se justifican, pero la mayoría de ellas realmente lo que son un obstáculo para que la gente pueda montar un negocio o conseguir un empleo. ¿Qué es una licencia ocupacional? Una licencia ocupacional es el permiso que te da el gobierno para que usted pueda trabajar en determinada profesión u oficio. Exacto. ¿Qué pasa? Que si no te dan ese permiso, pues usted no puede trabajar en esa profesión o probablemente trabaja por debajo de la mesa en la economía informal. Exacto. Pues, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues, mire, ahí hay una oportunidad. Hay una oportunidad ¿para qué? Para legislar de manera tal que se puedan eliminar aquellas licencias que de verdad no son necesarias. ¿Para qué? Para que la gente tenga mayores posibilidades de empezar su negocio o de conseguir un trabajo sin tener que pasar por todos los requisitos que implican gasto de tiempo, estudio, chavos de pago del costo de conseguir todos estos procesos, que no son necesarios para que el servicio que se ofrezca sea de calidad. Sí. Ni tampoco y que tampoco es necesario para garantizar la seguridad de las personas. Por ejemplo, ¿por qué tiene que haber una licencia de decorador de interiores? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el gobierno no puede dejar que aquel que tenga la capacidad y el talento de ser un decorador o decoradora de interiores, pues lo sea? Sí. Y ya está. Y obviamente, mire, la gente te va a recomendar si eres buena o bueno. Y si no, no te van a recomendar. Así funcionan las cosas. Y así con un sinnúmero de profesiones y oficios. Pues mire, es una manera de atender un asunto particular.
¿Por qué en Puerto Rico, por ejemplo, no legislamos para la universalidad de las licencias ocupacionales a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico? Mientras Puerto Rico siga siendo un territorio de Estados Unidos, mientras lo siga siendo, pues mire, vamos a fomentar la movilidad de puertorriqueños, ¿no? Claro. Entre el suelo de Estados Unidos y el suelo de Puerto Rico, para que se puedan mover con facilidad y de esa manera también tener, ¿no? Mayores oportunidades de conseguir trabajo y servicios en el país. Esto es simplemente un ejemplo, Christopher, ¿no? De cosas que se pueden hacer en concreto que ayudarían a que personas puedan florecer en este país. Sí. ¿No? Que se eliminen obstáculos y barreras que hacen más difícil que usted monte un negocio o que usted consiga un empleo. Y en la medida en que sea más fácil hacer negocios en el país, en la medida que tengan más oportunidad de conseguir trabajo en el país, con toda probabilidad más personas entonces van a querer quedarse aquí y más personas van a querer formar familia aquí, pero tienen que haber oportunidades. Tiene que haber oportunidades. Y yo digo esto, y no quiero perder la oportunidad para decir lo siguiente, porque muchas veces se tiende a pensar que cuando hablamos de libre mercado nos referimos a un laissez-faire clásico, ¿no? De que sencillamente el mercado se permite todo. Que lo permite todo y el mercado se regula solo en toda instancia y que el gobierno sencillamente tiene que no cruzarse las manos o atarse las manos y no meterse ridícula en ningún momento. Pues mire, tampoco es ese extremo. Aquí nadie está hablando de un anarcocapitalismo, ni de un capitalismo salvaje, ni de un capitalismo sin rostro humano. De lo que se está hablando es de un capitalismo y de un libre mercado donde realmente el gobierno tenga un rol interventor cuando se justifique, cuando sea verdaderamente imprescindible. Imprescindible. Eso es lo que se quiere decir, pero no es que el gobierno deje de tener un rol importante. Ahora, para que el gobierno pueda ser exitoso, el gobierno necesita que los ciudadanos sean exitosos. Exacto. El gobierno necesita que los ciudadanos generen riqueza. Y quien genera riqueza no es el gobierno, es el sector privado productivo. Ese es el sector que genera las riquezas de un país. Por lo tanto, en la medida que el gobierno facilita que el sector privado productivo genere riquezas, lo que está logrando es poder también allegar fondos suficientes para que el gobierno entonces pueda ofrecer los servicios necesarios, particularmente a aquellos vulnerables que de verdad necesitan asistencia del gobierno. Pero no se puede hablar de un gobierno asistencialista, de un gobierno solidario, de un gobierno que ayude al que de verdad está en una situación de necesidad y de vulnerabilidad, no es al vago, sino al que de verdad lo necesita. No se puede hablar de un gobierno que sea efectivo en ese rol si no se habla primero de cómo se va a generar las riquezas por el sector privado productivo. Y para que ese sector privado productivo pueda generar esas riquezas que van a redundar en un beneficio para el país, el gobierno tiene que, de verdad, dejar que la gente haga lo que le toca y facilitarle a la gente el poder emprender. Gracias por traer eso, porque esa es la lucha mía casi a diario en las redes, porque hay un montón de personas que están enamorados de la idea de un plan universal de salud o un pagador único, de hacer una planificación de estas, donde el mismo gobierno crea empresas, algo que ha salido muy raras veces en la historia, pero ha funcionado en un par de países como Corea, pero no es algo que funciona a cada rato, ¿no? Y tienen estas ideas de planificación central y de más beneficio y más beneficio. Vamos a hacer más beneficio, pero entonces si nosotros no tenemos un motor de riquezas, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para esos beneficios? Me parece que es lo mismo que ya las mismas ideas que nos han llevado a la quiebra, y estoy hablando no solamente de Puerto Rico, inclusive de energía eléctrica, todo está en quiebra porque nosotros seguimos pensando que nosotros generamos suficiente dinero como país como para hacer estos proyectos grandísimos, y la realidad es que, claro, yo creo que es que ellos miran el Producto Bruto Interno y ellos dicen, wow, hay un montón de dinero ahí, no se dan cuenta que mucho de eso es exportaciones de fábricas, que no es que necesariamente eso viene de parte de compañías puertorriqueñas exportando bienes fuera de Puerto Rico.
y Sí, engaña. y también, Christopher, que yo creo que en Puerto Rico pues padecemos del mal, de que nos hemos acostumbrado a la transferencia de fondos federales, así que es muy fácil hablar de este tipo de proyectos sabiendo que tienes ¿verdad? Un safety net Sí. o pensando que el dinero, literalmente, que el dinero sale de las matas de plátano. ¿Por qué? Porque llega, porque por arte de magia, ¿verdad? Aquí llega una partida cuantiosa, ¿no? De transferencias federales que entonces cerca de 20 billones anuales. Pues que crean una ficción, de ingresos. Sabemos que no son ingresos, ¿verdad? Son transferencias. Y por lo tanto, obviamente, pues bajo esa lógica es mucho más fácil prometer. Mira, siempre, y esto es así, al político se le hace fácil prometer lo que no produce, lo que no es de él. O sea, esa es la realidad. Y eso lo vemos todo el tiempo en la política fiscal puertorriqueña. O sea, aquí es impresionante la cantidad de promesas que se hacen de la Asamblea Legislativa, y por lo menos lo que yo he visto, de dar dinero. Y cuando usted se viene a ver, hasta cierto punto hay un grado yo diría hasta me gustaría, déjame buscar la palabra perfecta, pero es como, hay un grado como de desconexión entre lo que hacen y cómo se produce, lo que están dando. O sea, es como si fuera, yo no sé, como si no entendiesen que ese dinero surge del esfuerzo de ciudadanos, ¿no? Que están trabajando y que están produciendo. Entonces, como no lo producen ellos, como no lo sudan ellos, pues es muy fácil prometer. Y yo le digo a la mayoría de los ciudadanos, ojo, aquellos políticos que le prometan todo, no le crean. Claro. A aquellos políticos que le prometen todo, no le crean. Primero, porque es inviable, ¿ok? O sea, no es real. Y segundo, porque verdaderamente no es buena política pública. No. O sea, lo que termina es infligiéndole daño a todos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es prometer que el esfuerzo de cada persona valga y que esa persona no tenga barreras de entrada para que ellos puedan hacer o forjar su futuro sin que el gobierno sea una barrera, ¿verdad? O que otras organizaciones también se pongan como barrera, como pasa actualmente cuando alguien, por ejemplo, quiere montar un negocio, pues encuentran que un permiso de uso puede tardarse más de un año en lo que se lo dan y ellos tienen que pagar renta durante ese tiempo y están pagando luz y están pagando agua durante todo ese tiempo, ¿no? En lo que ellos reciben ese permiso y lo pueden usar y pues, hay un montón de otras cosas que sabemos que son barreras de entrada para que la gente pueda tener sus propios negocios y sus propias cosas y estas mismas barreras no las hay cuando llegan a Estados Unidos y dicen, pues para eso yo me voy para allá afuera y por eso es que hemos perdido tanta población aquí. Y yo creo que esto nos va a traer un problema serio porque entre eso, la gente yéndose y las personas no, ¿verdad? Las mujeres no pariendo, no teniendo hijos, nos pone una situación bastante difícil. A mí me da, yo digo, a mí me da miedo que vamos a llegar a un Puerto Rico donde lo único que va a haber son ancianos, ¿verdad? Personas mayores. ¿Quién nos va a cuidar, verdad? Yo digo, yo me apunto en ese grupo, ¿verdad? Yo digo, ¿quién me va a cuidar a mí cuando yo tenga de aquí a 20, 30 años? Y él asusta, pues, y entonces uno se pregunta. Ya lo estamos viendo. ¿Yo también? ¿Eh? Sí, que ya lo estamos viendo. Sí, eso está pasando, ya eso está pasando. Pero qué bueno, Joan, yo quiero terminar fuerte porque yo creo que terminamos fuerte con la entrevista. Joan, gracias por sacarle tu tiempo para hablar con nosotros. Me encantaría que lo pudiéramos repetir quizás más cerca de la fecha de las elecciones. Y podemos hablar de cosas que tienen que ver más con las elecciones y verdad que estamos cerca de esa fecha. Siempre es un placer. Yo sé que no te he tenido antes en el programa, pero como nosotros lo hemos visto, ¿verdad? En otras ocasiones, pues siempre es un placer, ¿verdad? Hablar contigo y compartir contigo. Y sé que la gente que están escuchando le ha gustado. Gente, antes de que se vayan rapidito, les quiero decir un par de cosas. Número uno, que este programa lo vamos a pasar en audio para que aquellas personas que lo quieren escuchar cuando vayan al trabajo o lo que sea, que puedan escucharlo, ¿verdad? De formato de audio. Yo voy a ver si yo cojo, como al principio tuvimos un problema, yo voy a ver si agarro el pedazo bueno y le corto el pedazo, ¿verdad? Que no funcionó. Muy bien. Y lo ponemos de nuevo para así eliminar eso. Otra cosa es, por favor, el respaldo de ustedes en lo que puedan con las estrellitas en Facebook, siempre será bien apreciado.
Y finalmente saben que el viernes venimos con el resumen de la semana con Luis Vega, que va a estar conmigo siempre, ¿verdad? En esa gestión donde hablamos acerca de las cosas más importantes durante la semana desde un punto de vista conservador. Gracias, Joan. Nos vemos. Saludos a todos. Bye bye. Bye.